Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a los medios de comunicación por cubrir esta comparecencia y quiero darles las gracias hoy y siempre, gracias al extraordinario trabajo que hacen los medios de comunicación, los profesionales de los medios, fortalecen día a día nuestra democracia. Bien, como saben, es habitual al finalizar el año comparecer para hacer un balance, tanto del año 2021, y me van a permitir también que, como consecuencia de que en muy pocos días se va a cumplir el ecuador de la legislatura, con el proceso de investidura que se vivió hace 2 años, pues también haga algún comentario en relación con estos 2 años de legislatura. 2 años difíciles, marcados, lógicamente, por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia global de la COVID-19. 2 años, como decía, difíciles, 2 años complejos y 2 años intensos, en los que hemos tenido que responder, como bien sabemos, a una pandemia global, al tiempo que impulsábamos una agenda reformista que preparara a nuestro país para la nueva economía verde y digital que surge con particular intensidad tras la pandemia. Debemos ser conscientes, y esta es la primera de las reflexiones que me gustaría hacer al conjunto de la ciudadanía, debemos ser conscientes de que todas las naciones, desde hoy hasta el año 2030, todos los países del mundo vamos a definir las bases de nuestro progreso económico y nuestro bienestar social para los próximos 20 o 30 años. Lo que no hagamos hoy, mañana puede ser tarde. Y por tanto nos ha tocado vivir un tiempo trepidante, un tiempo determinante, un tiempo trascendente para nuestra sociedad, donde las noticias trascendentes, y lo saben bien los medios de comunicación, suceden a otras aún más trascendentes, poniendo a prueba a todas las instituciones públicas y, en consecuencia, al conjunto de la sociedad. Y ello explica el porqué del impulso reformista, del impulso modernizador que sin precedentes a lo largo de estos últimos años está imprimiendo el Gobierno de España a esta legislatura. Con reformas tan importantes para el día a día de nuestros ciudadanos, sean empresarios, sean trabajadores, como es la reforma laboral acordada con los sindicatos y los empresarios hace escasos días, o hace unos meses también la reforma acordada con los agentes sociales para la actualización y la modernización de nuestro sistema público de pensiones. Reformas tan importantes como la actualización y la modernización de nuestro sistema educativo, de la formación profesional, recientemente aprobada, del fortalecimiento de nuestro sistema nacional de salud y de ciencia, de la lucha contra la pobreza infantil, que afecta a más de 2 millones de niños y niñas con la creación del ingreso mínimo vital, o la apuesta decidida que está haciendo el Gobierno de España por la digitalización en todos los frentes, no solamente el sector privado, sino también las administraciones públicas, la apuesta decidida por las energías renovables y la aprobación de la Ley de Cambio Climático. Reformas todas ellas que cuentan con un amplio acuerdo social, como es, por ejemplo, la reforma laboral o la reforma de las pensiones, gracias al sentido de Estado, y quiero volver a repetirlo, gracias al sentido de Estado de los agentes sociales. Y leyes que reciben también un amplio apoyo, un plural apoyo parlamentario, gracias a la negociación y al acuerdo entre el Gobierno de España y los grupos parlamentarios presentes en las Cortes Generales. Reformas que amplían derechos, que amplían libertades, como es, por ejemplo, la ley de eutanasia. Somos de los pocos países en el mundo que reconoce este nuevo derecho a una muerte digna, o también reformas, o mejor dicho, compromisos que se reafirman, como los pactos de Estado, que recientemente se refrendó por parte de los grupos parlamentarios en las Cortes Generales ante la violencia de género que sufren las mujeres en nuestro país. En consecuencia, un proceso de modernización intenso, estructural, calificaría yo, que nos permite crecer de una manera más fuerte y en el futuro de una manera también más justa. Y que junto a las políticas, y quiero decirlo con todos los errores que se hayan podido cometer, exitosas frente a la pandemia, como es, por ejemplo, la estrategia de vacunación. Hay que recordar que nuestro país es uno de los primeros países en el mundo en vacunación. También los ERTEs, las prestaciones a los trabajadores autónomos o los créditos ICO o el escudo social que puso en marcha el Gobierno de España nos han permitido no solo salvar vidas, sino también muchos empleos y muchas empresas en los momentos más duros de la pandemia, y que hacen que hoy España se recupere con fuerza, registrando niveles de empleo nunca vistos en esta última década. Quiero dar solamente un dato que refrenda esta constatación, y es que fue en el año 2008 la última vez que en España
se contaron 20 millones de ocupados, como hoy estamos contando en nuestro país. Por tanto, la primera reflexión que me gustaría compartir con todos ustedes es que la pandemia no ha sido un freno, sino un acelerador para el Gobierno de España a la hora de impulsar las reformas y los avances sociales que nuestro país necesita. Reformas y avances inclusivos y que tienen una vocación de perdurar en el tiempo, puesto que cuentan con el apoyo y el acuerdo de los agentes sociales y de la mayoría de las fuerzas políticas que han entendido que este es un tiempo para arrimar el hombro y dejar a un lado, sin duda alguna, los intereses legítimos partidistas que puedan tener las organizaciones políticas. Por eso, me gustaría a todos ellos, a quienes han hecho posible esos avances en forma de acuerdos, darles las gracias por pensar en su país antes que en sí mismos. Este éxito de país lo ejemplificaron mejor que nadie hace un año dos mujeres, Araceli y Mónica, las dos primeras personas en ser vacunadas frente al COVID-19 hace tan solo 12 meses. Después de ellas dos vinieron otras muchas mujeres y otros muchos hombres que dieron testimonio con su vacunación del mejor de los patriotismos, el que incorpora un deber a todo derecho, el derecho de protegerse a uno mismo y el deber también de proteger al conjunto de la sociedad. Hoy, casi 38 millones de personas en nuestro país están vacunadas, lo que supone 9 de cada 10 personas de más de 12 años que cuentan hoy con la pauta completa, es decir, con las 2 dosis. Y este impresionante éxito colectivo es, creo, un enorme orgullo para todos los españoles y españolas. Un éxito de nuestros conciudadanos, sin duda alguna, porque han sido los protagonistas junto con los profesionales sanitarios de esta estrategia de vacunación. Un éxito también que quiero extender a todos los gobiernos autonómicos, de todo signo político, también al Ministerio de Sanidad, al Gobierno de España y al conjunto de la Unión Europea, que a diferencia de lo que ocurrió con la crisis financiera, en esta ocasión ha actuado con rapidez y con una extraordinaria dosis de solidaridad. Un éxito que España volverá a repetir, estoy convencido, con la vacunación de refuerzo a toda la población y a nuestros niños y a nuestras niñas de 5 a 11 años. A día de hoy, el 80% de los mayores de 60 años cuenta ya con la dosis de refuerzo y, por tanto, estamos cumpliendo con uno de los objetivos que marcamos en la última conferencia de presidentes. La vacunación de los niños y niñas de entre 5 y 11 años avanza a un ritmo extraordinario y quiero darles las gracias a ellos, a los protagonistas, a los niños y a las niñas y también a sus padres y madres. Y simplemente darles el dato que desde el 15 de diciembre hasta hoy se ha vacunado ya a casi el 21% de los niños y niñas en esas edades comprendidas. Por tanto, estoy convencido de que España volverá a ser un ejemplo en vacunación al resto del mundo. Y ante este nuevo embate del COVID-19 que estamos viviendo durante estas últimas semanas como consecuencia de la aparición de la variante Omicron, creo que después de casi 2 años de pandemia y de convivencia con el virus, podemos extraer algunas experiencias, algunas lecciones que nos arroja la ciencia y también nuestra propia experiencia cotidiana en la lucha contra el virus. Y la fundamental es que hoy estamos mejor preparados y protegidos frente a la variante Omicron que hace un año. Y, por tanto, lo que debemos hacer es perseverar en nuestra estrategia, que ha dado buenos frutos. En primer lugar, esa estrategia se basa en la vacunación, porque ser fuertes en vacunación debilita al virus. En segundo lugar, la protección personal. El uso de las mascarillas ayuda y mucho a protegerse frente a la propagación del virus. Y en tercer lugar, algo que me han escuchado ustedes de manera recurrente a lo largo de estos casi 2 años de pandemia, y es la unidad institucional. El Gobierno de España apoya a los gobiernos autonómicos en la aprobación de las medidas de contención dentro de sus competencias. Y al mismo tiempo lo que hacemos es transferir recursos económicos y reforzar las capacidades sanitarias, por ejemplo, con la aportación de las Fuerzas Armadas, es decir, del Ministerio de Defensa, a la vacunación y también a la detección y al rastreo de esos contagios. Por tanto, gracias a la ciencia, gracias también a la prevención y a la unidad institucional, haremos frente a esta nueva variante del COVID con mayores garantías y, sin duda alguna, con mayores fortalezas. La fortaleza de ser uno de los primeros países del mundo en vacunación y en responsabilidad por el uso, yo diría que masivo, de la mascarilla por parte de la ciudadanía. Como les decía, la pandemia no ha sido un freno, sino que ha sido un acelerador de un gran proceso de modernización que está viviendo España. Y uno de esos pilares es la regeneración democrática y, por consiguiente,
la rendición de cuentas. Este es el ejercicio que hoy hacemos, que estamos haciendo desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno, que lleva por nombre el programa Cumpliendo, un informe que está validado por académicos independientes y de prestigio, disponible para su examen por parte de la oposición, de las Cortes Generales, de la ciudadanía, de la sociedad civil, de las instituciones públicas y privadas. Y me gustaría, de manera muy somera, exponer las principales conclusiones. En primer lugar, desde la investidura de mi Gobierno, el Gobierno ha asumido 1.481 compromisos, de los cuales ya ha cumplido el 42,7%. En segundo lugar, en el año 2021, solamente en el año 2021, se han cumplido el 19,3% del global de compromisos, que se eleva hasta el 26,4% de los adquiridos en el discurso de investidura y al 24,1% de los compromisos suscritos en el acuerdo de coalición progresista. En tercer lugar, se ha alcanzado ya el 50,2% de cumplimiento de los compromisos que se adquirieron por parte del Gobierno de manera solemne ante las Cortes Generales. Por tanto, creo que la conclusión es rotunda. Pese a todas las complejidades sociales derivadas de este tiempo tan extraordinario de pandemia y pese a las dificultades propias y lógicas de un Parlamento altamente fragmentado, el Ejecutivo avanza y cumple con su hoja de ruta y con los compromisos adquiridos y asumidos ante la ciudadanía. Y estas cifras que antes he referido, de más de un 50% del cumplimiento de los compromisos que asumí en primera persona ante las Cortes Generales, no son simples estadísticas, y esto es lo que me gustaría también compartir con todos ustedes, porque son políticas que afectan al día a día de nuestros compatriotas. Aprobar, por ejemplo, como vamos a aprobar por primera vez en la historia de nuestra democracia, la ley de vivienda, que representa un compromiso público por la emancipación particularmente de nuestros jóvenes. Aprobar, como he dicho antes, una ley de eutanasia, o en el ámbito ya más socioeconómico, poner en marcha un esquema de ERTES alternativo al despido de los trabajadores y trabajadoras, que fue la solución que por lo general se daba por parte del mercado laboral ante crisis. En definitiva, aprobar un conjunto de reformas como las que estamos aprobando demuestra que se puede salir de la crisis ampliando derechos y libertades y no recortándolos. Crisis hay muchas. Todos recordamos bien la crisis financiera y tenemos también muy presente, porque todavía pervive entre nosotros, la crisis de la COVID, esta emergencia sanitaria. Pero formas de salir de esas crisis solamente hay dos: o se avanza o se retrocede. Y el Gobierno de España claramente apuesta por el avance en derechos y en libertades. El hecho de que España cuente hoy con 20 millones de ocupados, cifra nunca vista en la última década en nuestro país, que el número de parados registrados se haya reducido hasta alcanzar en pocos meses el nivel de antes de la pandemia, que España haya encadenado 9 meses de descenso continuo del paro, el ciclo más largo de caída del desempleo en la serie histórica, que la economía española, según todas las previsiones, encare 2 años más de un fuerte crecimiento económico y que todo ello lo estemos logrando con subidas del salario mínimo interprofesional, con el avance en la equiparación salarial entre hombres y mujeres, con el reconocimiento de nuevos derechos laborales, por ejemplo, a un colectivo muy importante que son los trabajadores y trabajadoras de las plataformas digitales. Si demuestra algo, es la prueba de que la salida progresista a la crisis no solo es más equitativa, sino, a mi juicio, más eficiente desde el punto de vista económico. Y ese cumplimiento de la palabra dada lo hacemos, y esto quiero también subrayarlo, con acuerdo y con diálogo. Diálogo y acuerdo con los gobiernos autonómicos, con los gobiernos municipales de todos los colores políticos. Diálogo y acuerdo con la mayoría del arco parlamentario, que es plural, el más fragmentado de los más fragmentados que hemos tenido en nuestra historia democrática. Los presupuestos que acabamos de aprobar en las Cortes Generales han contado con el apoyo de 15 formaciones políticas distintas. Y diálogo y acuerdo con los agentes sociales. Son 13 los acuerdos a lo largo de esta legislatura que, si han traído algo, es paz social, es confianza, es estabilidad, en un momento decisivo para España y para todos y cada uno de sus territorios. Los agentes sociales, los sindicatos y los empresarios han dado un formidable ejemplo que yo quiero poner en valor. En primer lugar, un ejemplo de empatía, porque se han puesto en los zapatos de su interlocutor.
Y, en segundo lugar, un ejemplo de responsabilidad para con su país y, por tanto, para con los empresarios y para con los sindicatos y los trabajadores a los que representan, dando respuesta a sus demandas y a sus incertidumbres en un tiempo tan difícil y tan extraordinario como el que estamos viviendo tras la emergencia del COVID. Creo que este ejemplo que nos dan los agentes sociales nos tiene que hacer reflexionar a los políticos. Creo que la política debe tomar buena nota del buen desempeño de nuestros agentes sociales y hacer del debate político un espacio para el acuerdo y para el encuentro. También, lógicamente, para la legítima discrepancia, pero, insisto, esa discrepancia se tiene que basar en el respeto al adversario y en la buena educación. Por tanto, insisto, diálogo, acuerdo, que han traído confianza y estabilidad. Y estabilidad que es algo que demanda España después de años muy convulsos en lo político. Recordamos todos los sucesivos procesos electorales a los que hemos sido testigos, casos de corrupción que afortunadamente hoy son pasado, pero que quebraron la confianza de la ciudadanía en la política, o con bloqueos que, por desgracia, aún siguen presentes y que impiden el correcto funcionamiento de nuestra democracia, situando a quienes lo perpetran fuera de su deber constitucional. Por tanto, estabilidad es lo que España necesita para superar la pandemia y abordar la ingente tarea de reformas para que podamos ganar nuestro futuro. Y eso es lo que el Gobierno garantiza: estabilidad política. Y esa estabilidad política significa dos cosas. La primera legislatura es de 4 años y yo garantizo su cumplimiento. Y, en segundo lugar, unos presupuestos aprobados en tiempo y forma. Llevamos 2 presupuestos sucesivos, algo que no ocurría desde el año 2014. Y yo creo que esta es una extraordinaria noticia para España y, sobre todo, para aquellos que necesitan de las políticas sociales para protegerse y también para poder avanzar. Estabilidad también que agradecen los españoles y que es reconocida en Europa, porque gracias a ella podemos cumplir con nuestro compromiso reformista y con nuestro compromiso europeísta, y haber sido, en consecuencia, el primer país en recibir los 10.000 millones de euros de los casi 70.000 millones de euros que nos van a servir durante los próximos años para que España avance, se modernice y, en consecuencia, pueda cambiar su modelo productivo. Si hemos recibido estos fondos, si somos los primeros en toda Europa en recibir estos fondos, es porque Europa sabe que España cumple, y lo vamos a seguir haciendo. Y quisiera hacer una reflexión sobre Europa, porque si comparamos la respuesta de Europa con la crisis financiera a la respuesta de Europa en la crisis del COVID, creo que hay diferencias muy sustantivas, muy radicalmente distintas. Europa, yo creo que es el gran proyecto al que estamos convocados todos los españoles y españolas de todas las generaciones. Nunca como ahora, y sobre todo tras la lección de esta pandemia, hemos entendido que en un mundo de grandes naciones, de gigantes naciones, los podríamos calificar así, por separado somos muy pequeñitos, pero que juntos podremos hacer frente a cualquier desafío y defender nuestro modelo de democracia, de libertad y de estado del bienestar. Y esto me lleva a la siguiente reflexión, al conjunto de fuerzas políticas y singularmente también a los españoles y españolas. Y es que entre todos tenemos que cuidar nuestro proyecto europeo, comprometernos con nuestro proyecto europeo, contribuyendo a su fortalecimiento, cada uno desde sus responsabilidades y siempre, siempre, siempre hablando bien del papel de España como constructora de la nueva Europa que queremos. En resumen, pese a todas las dificultades que nos hemos encontrado como nación, este tiempo viene caracterizado por avances sociales, por acuerdos sociales e institucionales, viene caracterizado también por el compromiso social y por la superación progresiva de la pandemia, por la regeneración democrática y el respeto como forma de hacer política, por la estabilidad política y la confianza que emana de esa estabilidad política que necesita nuestro país, por el compromiso con una España unida en su rica diversidad y el compromiso de España con la Europa solidaria de la pandemia. Termino haciendo una referencia inexcusable a lo sucedido en la isla de La Palma. Como saben, hace 2 días tuve ocasión de compartir mi 8ª jornada de trabajo en la isla de La Palma. Y reitero en este sentido el compromiso del Gobierno de España en la tarea de reconstrucción y de relanzamiento de esa maravillosa isla canaria.
Durante estos meses duros de actividad volcánica, todos los españoles y españolas hemos podido conocer la identidad palmera. Una identidad, la palmera, basada en varios rasgos. El primero de ellos es el de la solidaridad. El segundo de ellos el del apego, el de la querencia a su tierra. El tercero, el de la resistencia ante una doble emergencia que han sufrido ellos, no solamente la volcánica, sino también la sanitaria. Y el último, el optimismo, la esperanza ante el futuro. Y ese ejemplo ante la adversidad, de solidaridad, de apego a nuestro país, de resistencia y de optimismo, es el que me gustaría transmitir a los españoles y españolas como mejor receta ante lo que está por venir. Así que muchísimas gracias, feliz año, y quedo, director, a la espera de responder a las preguntas de los medios de comunicación.